La realidad virtual y la realidad aumentada son una de las tendencias más prometedoras para que el ser humano interactúe con una gran cantidad de datos muy complejos en muy poco tiempo. Un punto básico de la realidad aumentada es el proceso de la generación de las imágenes a partir de los datos de los objetos virtuales. La palabra render puede interpretarse como generar o caracterizar, pero para propósitos de esta clase se entenderá como generar imágenes a partir de datos. Un algoritmo de renderización es una serie de tareas que se encargan de generar una imagen de apariencia tridimensional. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de elementos, código, que va a generar una imagen. A este proceso de generación se le denomina renderización. A partir de los elementos con los que tenemos en el lenguaje, que puede ser VRML, X3D, lenguaje C, OpenGL, etcétera, vamos a generar una imagen. Este proceso es la renderización. Los pasos de un algoritmo de renderización son en general 9. Pueden 1, 2 o varios pasos estar en un mismo proceso de cómputo, pero en general tienen que llevarse a cabo siempre estos 9 pasos. Número 1, la definición de un objeto. Número 2, conformar la escena. 3, definir la vista de referencia. 4, definir iluminación y luces. 5, la detección y eliminación de caras posteriores. 6, retirar superficies ocultas por otros objetos. 7, lo que se conoce como shading, que compara la orientación de cada polígono con la fuente de luz y asigna un matiz a su interior. 8, rasterización, que calcula el valor que tendrá cada píxel en la proyección a partir de lo que viene en el shading. Y 9, almacenar los datos obtenidos en la memoria de video para su presentación o despliegue de la imagen. La primera parte, el modelado de los objetos, utiliza varias estrategias de modelado. Las estrategias de modelado de sólidos son la poligonal, los parches paramétricos bicúbicos, geometría sólida constructiva, técnicas de subdivisión del espacio y muchas otras que existen. La poligonal, a través de una tabla de vértices que están relacionados los vértices con sus coordenadas x, y, z de un espacio tridimensional, nosotros generamos una tabla de polígonos o vértices. A partir de estos polígonos o vértices nosotros podemos generar una tabla de superficies, y a partir de la tabla de superficies nosotros podemos construir nuestro objeto tridimensional. Entonces, a partir de nuestros vértices, vértice 1, 2 y 3, generamos una superficie poligonal, y así vamos construyendo más superficies poligonales. Nuestro conjunto de polígonos pueden ser como un conjunto de tiras de polígonos, una lista de triángulos, etcétera. Con estos elementos generamos nuestras superficies de nuestros objetos. Los parches paramétricos bicúbicos nos permite caracterizar toda una área de polígonos a través de un solo parche. Entonces un solo parche puede tener esta forma de PC0, P03, P33, P30. Este es un solo parche paramétrico que incluye varios polígonos. Cuando yo desplace un solo parche, se van a desplazar todos los polígonos en concordancia que estén incluidos dentro de este parche. De esta forma, si yo jalo un vértice de este parche, como se puede ver aquí, se van a desplazar todos estos polígonos sin deformar en gran medida al objeto. Es decir, que la deformación sea una deformación continua. La geometría sólida constructiva, otra de las formas de caracterizar los objetos. Los modelos representan un sólido como una combinación de primitivas sólidas. Se combinan los volúmenes ocupados por formas superpuestas usando operaciones booleanas. Entonces, para construir un objeto complejo como este que yo tengo aquí arriba, yo utilizo transformaciones y elementos sencillos. Tengo, por ejemplo, un par de bloques. Uno estos dos bloques a través de una función de unión y me queda este objeto. Después a este objeto yo le aplico una diferencia con otro objeto básico, otra primitiva como un cilindro, y obtengo este objeto. Podemos crear nuevos volúmenes aplicando uniones, intersecciones, diferencias, etc. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cubo y un cilindro, al aplicar una intersección obtengo este objeto, y al aplicar una diferencia este otro objeto.
Si yo aplico una unión entre un cubo y una pirámide, obtengo este objeto. Un árbol de geometría sólida constructiva lo podemos ver así. Otra vez, con objetos primitivos básicos, tenemos nuestros objetos primitivos, aplicamos uniones y nos quedan objetos de mediana complejidad. Otra vez aplicamos, en este caso, una subtracción y nos queda otro objeto. Que al aplicarle una unión con otro producto de una intersección, generamos un objeto complejo que puede parecer una entrada o un portal. Aquí lo podemos ver mejor. Una adición de un cubo con un cilindro nos genera una pieza con un cubo y un cilindro intersectado, y si a eso le hacemos una diferencia con una esfera, pues tenemos este objeto complejo. La definición de mi objeto, como ya habíamos comentado, va a componerse de una lista de vértices que van a generar polígonos. Estos polígonos que yo tengo, que están apuntando a diferentes vértices, cada uno de mis polígonos va a generar una de las diferentes superficies de mi objeto y voy a tener así construido mi objeto. Este objeto va a existir en un sistema de coordenadas que me va a permitir conformar mi escena. Con este sistema de coordenadas yo tengo el sistema de coordenadas locales que componen a mi objeto. Este objeto va a existir en un sistema de coordenadas mundiales, al mismo tiempo que vamos a tener una cámara o un sistema de visualización con su propio sistema de coordenadas. Todos estos sistemas de coordenadas van a coexistir en el sistema de coordenadas mundiales, y cuando yo quiero visualizarlo, voy a pasarlo al sistema de coordenadas del dispositivo. Todos estos elementos son elementos de 3 dimensiones, 3 dimensiones, 3 dimensiones, y finalmente el de dispositivo va a ser un sistema de coordenadas de 2 dimensiones. El proceso de transformación de coordenadas parte de las coordenadas locales a las coordenadas mundiales, a las coordenadas de vista, obtenemos las coordenadas de pantalla y finalmente el dispositivo. La conformación de la escena nos permite a nosotros poner a todos los elementos bajo un mismo sistema de coordenadas, en este caso las coordenadas mundiales. Para hacer esto nosotros utilizamos un sistema de matrices con una matriz de transformación visual. Esta matriz de transformación visual va a colocar al objeto respecto al observador. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de transformación visual, y vamos a hacer que nuestro objeto, que estaba en coordenadas locales, como podemos ver aquí, pase a las coordenadas mundiales y de ahí a las coordenadas del sistema de visualización, para que finalmente mi objeto tenga su sistema de referencia respecto a la cámara o al observador. Entonces tenemos aquí nosotros nuestro sistema de visualización, nuestro objeto en coordenadas visuales. Nuestro sistema de visión va a requerir entonces que nosotros definamos nuestra vista de referencia, que hagamos una traslación desde el origen de nuestras coordenadas mundiales y de ahí desplacemos a nuestra cámara. Esto es una traslación. Rotamos la 90 menos z hacia las manecillas del reloj a nuestro sistema de coordenadas visuales para que apunte a nuestra coordenada z. Después rotamos en el nuevo eje z 180 menos phi para obtener las coordenadas mundiales y que nuestro observador no solo apunte al eje z sino al origen de las coordenadas. Es esta la matriz de transformación que se obtiene a partir de estas transformaciones. Cada una de estas transformaciones se representa como una matriz. Cuando multiplicamos todas las matrices una después de la otra, obtenemos una sola matriz de transformación. Si yo deseo pasar las coordenadas de mi objeto a esa matriz, multiplico cada vértice de mi objeto por esa matriz y voy a obtener que mi objeto ya está en un sistema de coordenadas visuales. Al trazar únicamente los vértices se aprecia una serie de puntos. Cuando yo solo pongo los puntos que componen a mi objeto, voy a ver una nube de puntos. Si yo pongo las líneas que unen esos puntos, yo entonces tengo los polígonos que forman a mi objeto, y con esto obtengo lo que se conoce como líneas o estructura del hambre. La estructura del hambre es muy similar a una jaula para aves. De este modo es posible apreciar las paredes delanteras de la jaula, así como las paredes posteriores. Entonces yo aquí veo
como si mi objeto fuera transparente. Puedo ver tanto la superficie posterior como la anterior, y me es difícil distinguir cuál está delante y cuál está atrás. Para pasar de esto a un objeto que dé apariencia de solidez, yo debo eliminar las caras posteriores, las que están atrás. Para hacer esto, yo lo hago en dos pasos. Primero retirar los polígonos ocultos a la vista y luego eliminar las superficies ocultas. Para retirar los polígonos ocultos a la vista, yo aplico un proceso matemático que se denomina cálculo de ángulo de observación. Esto se hace con el proceso en dos etapas. Primero, la detección de las caras posteriores y luego la eliminación de dichas caras posteriores. Para hacer esto se obtiene el ángulo del observador respecto al polígono que está observando. Esto se hace utilizando el cálculo de las normales al polígono. Cuando el cálculo de las normales al polígono respecto al observador es un ángulo agudo, yo sé que este polígono se encuentra al frente de mi objeto. Cuando el ángulo es obtuso, yo sé que este polígono se encuentra atrás del objeto, entonces este polígono puede ser eliminado. Y esto se hace con un proceso geométrico de cálculo del producto punto. Ok. Dado estos cálculos, yo puedo comenzar a eliminar los polígonos que son visibles y solo dibujar los que son... elimino los polígonos que no son visibles y solo dibujo los polígonos visibles, y aquí voy dibujando cada uno de ellos para obtener un objeto de apariencia sólida. Esto va a dar como resultado que yo tenga todas las caras posteriores eliminadas, pero también hay superficies parcialmente ocultas. Estas superficies parcialmente ocultas deben ser eliminadas. No es lo mismo una función de eliminación de caras posteriores que una de eliminación de superficies ocultas. Este es un cálculo diferente. Aquí tenemos nuestro polígono que estaba originalmente en la estructura del alambre y ahora está con las caras posteriores eliminadas. Ya se ve con una apariencia de solidez. Sin embargo, si yo superpongo este objeto que yo tengo, que se ve ya sólido aparentemente, con otro objeto, se vuelve a ver como si fueran transparentes los objetos. Para hacer que estos dos objetos se vean sólidos, debo eliminar estas superficies parcialmente ocultas de un objeto por otro para saber cuál está delante y cuál está detrás, como en este caso. Entonces, en la figura C, yo ya eliminé mis superficies parcialmente ocultas. Los algoritmos de eliminación de superficies se pueden dividir en dos grupos, por precisión de objeto y por precisión de escena. En la eliminación de superficies ocultas se considera un objeto como un polígono. De este modo, un cubo está formado por 6 polígonos. Así que una escena con 10 mesas, ninguna mesa simple está formada por 5 cubos, tiene 50 cubos. O sea que una escena cuenta con 300 polígonos. De modo que no es raro tener escenas con miles de polígonos, por lo que la eliminación de superficie oculta es una tarea que ocupa mucho tiempo en el proceso y por eso se han desarrollado técnicas para lidiar con ello. Aquí tengo una escena con algunos polígonos, aquí hay una escena con más polígonos y aquí hay una escena con millones de polígonos. Uno de los algoritmos de eliminación de superficies ocultas es el algoritmo del pintor, en el que, como un pintor, comienzo con un lienzo en blanco, después dibujo los objetos más posteriores y luego los que están más al frente. Este algoritmo para escenarios con pocos objetos es muy eficiente, pero a medida que se van incrementando los objetos va perdiendo eficiencia. Un método más sencillo y no requiere mucha memoria para trabajar, además de que con relativamente pocos polígonos tiene un buen desempeño, es la línea de búsqueda o scanline. Ahí yo voy haciendo lo mismo que el algoritmo del pintor, pero antes de pintar verifico qué píxel se encuentra delante o atrás, y esto lo hago línea por línea, por eso se llama por línea de búsqueda. Línea por línea yo voy dibujando y en cada píxel voy viendo qué objeto está al frente y solo dibujo el que está al frente, no dibujo los dos. Si en el fondo yo no tengo nada, dibujo el fondo. Si yo tengo el primer objeto y es lo único que se visualiza, dibujo ese primer objeto. Si yo tengo el fondo, el primer objeto y un segundo objeto, dibujo el objeto que esté más al frente, y así lo voy haciendo hasta acabar con mi escena.
En la línea de búsqueda se tiene una resolución de 320 por 200, se realizan 200 líneas de búsqueda, y si la resolución es de 800 por 600, se realizan 600 líneas. Este algoritmo necesita una lista de todos los bordes que se tienen en el escenario, pero si no se dispone de esta cantidad de memoria, entonces se puede tener solo una lista de los bordes activos e irlos descartando a medida que se van usando. Tenemos otro, que es el buffer de profundidad o buffer Z. Este algoritmo de profundidad se basa en construir una matriz de tamaño de imagen, en este caso 320 por 200. Entonces tengo dos matrices, una de imagen y una de profundidad. Con esa matriz de profundidad yo ya sé qué píxeles se encuentran más al frente. Hago un cálculo de la profundidad respecto a la dirección de visión. Aquí podemos ver la dirección de visión. De este lado se encuentra el observador y se hace un cálculo de una línea. Esta línea me permite calcular qué objetos se encuentran más al fondo y cuáles objetos se encuentran más adelante. Entonces hago un cálculo de todos los objetos y todos los píxeles en pantalla y pongo en la matriz de profundidad solo los objetos que se encuentran más adelante, más cerca del observador. Después solo aplico esa matriz al proceso de pintado y solo pinto los píxeles que se encuentran al frente. Muy parecido como la línea de búsqueda, pero ya aplicando toda la matriz de la imagen. Este algoritmo tiene una necesidad de una gran cantidad de memoria para el manejo de las matrices, ya que si yo tengo matrices de 320 por 200, voy a tener 320 por 264.000 píxeles en pantalla, pero si yo tengo 1024 por 1024 voy a tener más de 1.000.000 de píxeles en pantalla. Sin embargo, este buffer de profundidad tiene una velocidad constante. Se tarda lo mismo para pocos objetos que para muchos objetos. Cuando tenemos muchos objetos en pantalla, entonces este algoritmo es muy eficiente. Como siguiente parte del algoritmo de renderización tenemos el modelo de iluminación. Es el conjunto de cálculos necesarios para obtener el color concreto que le corresponde a un punto. Y utiliza como parámetros de entrada las características físicas de los materiales que están hechos los objetos, las luces presentes en escena, los mecanismos de interacción entre las luces y los objetos, etc. Un modelo muy sencillo de iluminación para calcular el color del píxel utiliza la aportación de la reflexión difusa de la luz ambiental más la aportación de la reflexión difusa y especular de las fuentes de un objeto, más la aportación de la reflexión especular en otros objetos, más la aportación de la transmisión especular de otros objetos, más la luz emitida por el propio objeto. Todo esto modelado me queda que para el cálculo del píxel de una pantalla tengo la iluminación ambiental, el cálculo del ángulo en que está incidiendo la imagen, el cálculo del color de la imagen, más las aportaciones de todas las fuentes de iluminación, las aportaciones de todos los objetos difusos, las aportaciones de las reflexiones especulares, más las transmisiones especulares, más la luz emitida del propio objeto, y todo esto me da esta sumatoria. Esta es la ecuación del modelo de iluminación. Una vez que yo tengo cada uno de estos elementos, van a aportar cada uno de estos elementos intensidad y color a mi píxel. Estos elementos, cuando yo los tengo conjuntados, me van a dar finalmente el color del píxel. Esto es el cálculo del sombreado. Para calcular el sombreado yo debo conocer la normal del polígono. Se calcula el producto punto entre la normal y el vector del haz de luz y el resultado se almacena en I. Este I entonces va a tener la iluminación de cada elemento, cada píxel que se encuentre en mi objeto, respetando precisamente el ángulo de iluminación de la luz, el color del objeto y el observador. Los modos de sombreado que yo voy a tener son sin sombreado, un sombreado constante por objeto, sombreado constante por polígono, sombreado por voraz y sombreado con textura, entre un modelo de iluminación sencillo y un modelo de observación sencillo. Yo para esto debo contar con una paleta de colores para asignar los colores a mis objetos. Los parámetros para un modelo de iluminación van a depender de la posición de la fuente de iluminación. Por ejemplo, aquí tengo una fuente de iluminación que va poco a poco yéndose al cenit y vemos cómo va cambiando el objeto respecto a la posición de la fuente de iluminación. La intensidad de la fuente de iluminación, para una intensidad baja, media, alta, muy alta y una intensidad muy grande. O el color de los objetos, con un color opaco o un color
no tan opaco, o aumentando la intensidad o la saturación del color en el objeto. Igual, si yo aumento el índice de reflexión del objeto, puedo tener un índice casi nulo, a un índice medio de reflexión, un índice alto, a un índice muy alto, y entonces ya no solo es el color del objeto, sino que también está la aportación del cielo y del suelo, hasta que un objeto parezca casi un espejo. El proceso de renderizado entonces tiene 3 etapas conceptuales: la aplicación, la geometría y el rasterizado. Cada una de estas etapas se parten de una escena descrita como un código, se hace la aplicación, después la geometría y finalmente el rasterizado para obtener nuestra imagen. En las etapas de aplicación yo tengo 3 elementos: la definición del objeto, conformar la escena y definir la vista de referencia. En la etapa de geometría yo tengo la remoción de polígonos ocultos, el recorte a vista de volumen 3D y retirar las superficies ocultas. Y en el rasterizado tengo el barrido o rasterización de la imagen, la aplicación del modelo de iluminación y el despliegue de la imagen obtenida. Aquí tenemos conceptualmente cada una de las partes. Parto de mi definición de mi objeto en código, organizo los objetos en la escena, defino un observador, quito los polígonos posteriores de los objetos, después los objetos que están fuera de mi campo de visión no los proceso, retiro las superficies parcialmente ocultas, aplico el modelo de iluminación, hago un barrido con el modelo de iluminación y despliego finalmente la imagen obtenida. Este proceso de renderizado obtiene, a partir de un archivo del escenario, la aplicación de todos estos elementos para generar mi motor de renderizado. Una vez que se hace y se aplican todos estos elementos, genero mi imagen final. Parto de mi archivo de escena, calculo intersecciones, aplico matizado posterior, matizado difuso, es decir, disperso el color del objeto respecto a las normales de los objetos mismos, aplico reflexión especular, cálculo de sombras, cálculo de reflexión si existe, cálculo de refracción, aplico la textura y hago una estimación estocástica para obtener finalmente una imagen que se vea agradable a la vista. ¿Cómo es un muestreo estocástico? Pues un muestreo estocástico es un muestreo no uniforme. El muestreo uniforme aumenta la resolución aparente, pero no soluciona un efecto de cierre en las imágenes. En cambio, el muestreo estocástico sí genera que cambien. Esta imagen no tiene muestreo estocástico, es un muestreo uniforme, entonces los píxeles se ven dentados. Cuando yo aplico el muestreo estocástico, se ve un suavizado de la imagen, una imagen